miedo a cuestionar, forzándonos a cumplir expectativas, estereotipos, atrapadas en pensamientos tradicionales, comparación, religiosidad, tabú confusión y desconexión. Y un día pasar por alto lo que callamos. Y permitir cuestionar todo lo que creíamos. Renuevo, un espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos, con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela, y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola a todos, bienvenidos a Renuevo Podcast, a un episodio más. Como siempre, muchas gracias por su tiempo, por tomar una pausa para escucharnos y por ser parte de este proyecto. El día de hoy también tendremos un episodio muy especial y diferente, así como el anterior, pero pues tal vez por el título ya lo sabrán, pero antes de iniciar nos gustaría presentarnos. Mi nombre es Gabriela. Mi nombre es Johanna y mi nombre es Michelle. Y como saben, en toda esta segunda temporada hemos abordado temas relacionados a la religiosidad y la importancia de comenzar a depurarnos para conocernos, escuchar la voz del Señor y pues seguir perfeccionándonos para Él en el desarrollo de nuestro carácter. Y por el título que hemos puesto a este episodio, quizá algunos sepan, otros no, pero hoy, 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y esto con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, a diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Sin embargo, mucha información que normalmente leemos o escuchamos en este día son estadísticas y cifras de los últimos años donde se revelan las edades y los países donde se reportan y donde han diagnosticado este tipo de casos. Sin embargo, nosotras no abrimos este espacio con ese fin. De hecho, queremos aclarar que este episodio no es con fines educativos, basado en conocimientos médicos ni nada al respecto. Como saben, en este espacio de renuevo se promueve la vulnerabilidad con la motivación de que pueda ser de ayuda a otras personas con las historias o experiencias que compartimos. Es por eso que hoy hemos invitado a una persona que vivió una experiencia de cáncer de mama y hoy está con nosotras. Ella es muy especial para nosotras y nos va a contar su experiencia. Y aquí me gustaría muchísimo aclarar que necesitamos recordar antes de que comencemos a escuchar que es la experiencia de ella, que no es la experiencia de todos. Así que las personas que nos estén escuchando, por favor, no generalizar con la experiencia que vamos a escuchar, porque el hecho de que nuestra invitada lo haya vivido de una manera no quiere decir que así sean todos los casos. Sí, recordando que todos somos únicos y diferentes y de la misma manera nuestras experiencias, aunque sean las mismas, las vamos a vivir de maneras únicas. Y también les queremos platicar que la invitada de hoy, que es Judy, ha sido de gran ayuda para la realización de este proyecto y ha podido estar desde muy cerca en los inicios hasta ahora. Y nos ha podido ayudar con muchas de las herramientas que nos ha brindado. Y bueno, ya aclarando este punto, te damos la bienvenida, Judy, porque ya aceptaste la invitación y también has vivido la experiencia de cáncer de mama y también hemos podido aprender muchas cosas relacionadas a todo lo que hemos hablado en Renuevo gracias a tus herramientas. Y que viviendo esta experiencia marcó un comienzo en tu perfeccionamiento. Gracias, Judy, por estar aquí y por aceptar esta invitación. Chicas, muchísimas gracias, antes que nada, por estas palabras tan especiales. Para mí este proyecto de Renuevo es un proyecto, no es un podcast más, sino que he visto el trabajo de cada una de ustedes y pienso que es lo que de alguna manera me produce esa pasión por este acompañamiento. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí, por esta invitación y bueno, a las personas que escuchen este podcast, que sea de bendición y que, como lo dijeron, ¿no? Que sea simplemente escuchar una experiencia y que pueda también traer luz para sus vidas. Muchas gracias, Judy. Bueno, pues ya para comenzar como con esta plática sobre tu experiencia, nos gustaría iniciar preguntándote qué fue lo que sucedió desde antes de tu diagnóstico y cómo fue que te diste cuenta que necesitabas ir al médico. Bueno, en realidad pienso que las personas que de alguna manera, bueno, no sé si todas, pero
en mi mente por lo menos no estaba siquiera la idea alguna vez de pasar por este proceso, ¿no? La sola palabra asusta, como tal la escuchas y ya viene ese miedo. Pero este proceso nació David, mi hijo que ahorita tiene 4 años, nace en el año 2019. Después de que él nace, recuerdo que una persona fue a hacerme un masaje más o menos a los 4 meses de que David había nacido. Yo no pude por razones me dolía mucho el pecho para alimentarlo y por esa razón vino esta persona a ayudarme con un masaje de cuerpo completo. Y esta persona sintió algo en mi seno y me dijo, pienso que puede ser leche, porque como no ha salido toda la leche, entonces posiblemente es eso, podrías esperar un tiempo. Y en realidad, como en mi mente no estaba la idea pues de la gravedad de este asunto o de siquiera pensarlo, dije seguramente es leche. El tiempo pasó y cuando David iba a cumplir casi que un año, empecé a sentir mucho dolor en el seno, en la parte inferior, y sentía una masa, pero dije posiblemente es la leche que aún no ha salido, porque como no lo pude alimentar, y ya con Gaby, pues mi hija mayor ya había tenido una experiencia de alimentarla y sabía que de pronto había leche que quedaba ahí, entonces pensaba que era en realidad eso, no era nada más grave. Cuando empiezo a notar el dolor en el seno, me dolía el brazo, y me dolía mucho esa parte. Un día me levanto, me gustaba pues levantarme a orar temprano y me levanto y me miro en el espejo y cuando levanto mi brazo me paro de frente, en realidad pienso que de alguna manera no quería enfrentarlo, tenía mucho miedo y cuando me paro frente al espejo y me miro el seno, vi que la piel estaba diferente, vi la piel como un poco como arrugada y ahí dije, creo que es tiempo de ir al médico. Pues voy al médico y el médico me dice, no te preocupes, puede ser algo pues no maligno, acabas de tener un bebé, él también me dijo lo mismo, entonces posiblemente puede ser pues de esta experiencia, ¿no? Así que así básicamente empezó esa primera fase. Me imagino que después de ver en tu pecho que había algo extraño y que fuiste al médico y que sucedían, yo creo que muchas cosas en tu mente, pero ¿qué es lo que realmente estaba sucediendo en tu mente después de ver todo esto? Wow, pues muchísimas cosas y de hecho ahorita antes de empezar, como les decía, creo que es un tema que es la primera vez que lo hablo tan abiertamente con otras personas, ¿no? En realidad, a mí me gustaba tomar nota del proceso y si me lo permiten, me gustaría, pienso que esto que está escrito es como si lo hubiese vivido y está clarísimo. Sí, sí, Y sí. eran mis conversaciones con Dios. Va a ser muy corto, pero era más o menos es como para poder responder lo que me dices. Le decía yo al Señor antes de que me tomaran el examen, yo le decía, Padre, el temor es grande, parece incontrolable, me cuesta no cuestionarte y hasta no enojarme contigo por todo lo que está sucediendo. El temor se ha apoderado y no sé cómo trabajar en él. Hoy vengo delante tuyo a pedirte dirección y decirte cómo me siento. Me siento asustada, desconfiada, impaciente, con miedo, intranquila, estresada, tensa, nerviosa. Tengo temor del dolor, de la muerte, de ver a David y no saber cuál será su futuro en medio de este mundo. Perdóname por desconfiar de ti, de tu palabra. Solo que mi mente y mis ojos ven la muerte cerca y no sé qué hacer. ¿Cómo hago? Ayúdame, ¿cómo puedo caminar? Háblame. A veces siento que no hay respuesta y el silencio me inquieta. ¿Qué hago? Tú vas a estar conmigo, tú me vas a abrazar, tú me cuidarás. Por favor, háblame. Estas eran como mis conversaciones con él, ¿no? Pues es más largo, pero eso era lo que sentía. En realidad venían pensamientos de muerte, venían pensamientos, aunque no tenía un resultado, el hecho de haberme visto la piel como estaba, el hecho de sentir lo que estaba sintiendo, por supuesto que me producía muchísimo miedo y pensamientos de muerte. Eso era lo que pensaba. Guau, sí, y precisamente te iba a preguntar si pasaba por tu mente la muerte, ¿no? Y creo que me imagino que debe ser uno de los primeros pensamientos, me imagino varios diagnósticos de enfermedad, y creo que aquí lo que predomina es el miedo, ¿no? Miedo del futuro, de qué vaya a pasar,
cómo me vaya a pasar a mí o como mencionas, a mi hijo, los que me rodean, qué va a pasar con ellos. Creo que sí es una gran incertidumbre el vivir estos momentos en donde sí se puede sentir la muerte muy de cerca, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tenemos entendido que después del diagnóstico te dan las opciones de qué tratamiento podrían funcionar, según el caso, ¿no? Y te queremos preguntar, ¿cómo fue ese bombardeo de información? Bueno, eso fue también, me parece que esto es muy importante. Cuando me toman la mamografía y me dicen que necesitan hacerme una ecografía, en la ecografía me dicen necesitamos hacerte una biopsia, inmediatamente mi mente dice esto no está bien, si me van a hacer una biopsia es porque hay algo mal. Cuando me toman esta biopsia y ya me dicen, me llaman y me dicen, Judy, si hay cáncer. Estas son las opciones de tratamiento. Esto es lo que tú necesitas, porque bueno, te hacen unos exámenes médicos, miran qué tipo de cáncer es. En tu mente está el que sea el menos agresivo, que sea el más fácil de llevar. Y ahí es donde entran muchas personas que con muy buenas intenciones, porque en realidad todas las personas lo hicieron con muy buenas intenciones y fueron varias personas que empezaron de pronto a hablarme, mira, preferiblemente, ¿qué tal si lo haces de forma natural? No te hagas quimioterapia, las quimioterapias son muy terribles. Mira, si te van a empezar a quitar partes de tu cuerpo, no permitas que te quiten partes de tu cuerpo, hazlo con cosas pues sí, naturales, con respiración, con bueno, muchas cosas que las personas querían ayudarme, ¿no? Con tratamientos naturales, perdóname, sí, tratamientos de médicos, oncólogos naturales, que de hecho lo probé también y me ayudó bastante. Entonces, pienso que una de las preguntas importantes en todo esto es, en ese momento, y hoy día lo medito, ¿no? Y digo, ¿qué se le podría preguntar a una persona que está viviendo eso, ¿no? Y es, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y porque uno está en un estado de mucha vulnerabilidad, el miedo, las emociones están a flor de piel y la que más está reinando es el miedo, por supuesto. Entonces, al estar en esta emoción, en realidad no logras pensar y le vas a decir que sí a todo lo que te dicen. Entonces, muchas opciones de tratamiento. Sin embargo, pude conocer en mí, después de este proceso, que lo poco que yo me conocía y lo poco que yo estaba dispuesta a hacerlo de otra manera diferente. Pienso que esto salió a la luz mucho porque buscaba en el fondo cómo lo hizo esta persona, cómo lo pudo hacer esta, y si esta persona vivió quimioterapia, cómo la vivió, y si a esta persona le hicieron este otro tratamiento, cómo le fue, y qué necesito comer, y qué no como, y qué sí como. Es muy desesperante. Entonces te viene todos los datos que están alrededor y no puedes comer esto y no puedes comer lo otro y no puedes comer. Me empezó a dar mucho miedo hasta de comer. Decía cualquier cosa que coma me puede agrandar más este tumor y me voy a complicar más, ¿no? Entonces sí pienso que en ese momento no, pues con todo el bombardeo y con todo, sí necesité muchísimo el apoyo de mi esposo y de Gaby en ese momento, decirles, chicos, ustedes van a filtrar toda la información. Yo no estoy preparada emocionalmente ni mentalmente para soportar esto. Entonces, creo que con eso respondo la pregunta. Sí, 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 creo que viene mucho a mi mente la palabra límites y que pudiste recibir demasiado, ¿no? Como mencionas, no mejoraste esto y mejor lo natural y fue con este doctor o estas pastillas, ¿no? Naturales o de estas plantas. Y creo que es ahí donde también uno puede desarrollar ciertos límites. También me gustó muchísimo lo que dijiste de que te comenzaste a conocer tú, de que a lo mejor le funcionó esto a esta persona o esto. Yo creo que en este proceso también fue como, necesito conectar conmigo para ver qué sucede con mi cuerpo, ¿no? Y igual pregunta relacionada con el tratamiento, ¿cuál fue el tratamiento que sí recibiste, el que te dieron? Bueno, ya viendo todas las posibilidades, viendo el contexto en el que me encontraba, ¿no? Porque
entiendo que hay muchos tratamientos y muchas personas los han hecho, que se han sometido a tratamientos naturales que llevan un periodo de tiempo más largo, pero el contexto en el que yo estaba era que había un bebé y para mí ese contexto era muy importante. Era verlo y decir, eh, esto, con esto voy a la fija, ¿no? Ya, porque pues, me va a ayudar o sea, con las quimioterapias y con el tratamiento, he escuchado un montón de personas que han salido adelante y yo miraba era alrededor mío y miraba, por supuesto, a David, a mi esposo, em, a Gaby y en ese momento dije, pienso que lo mejor es la quimioterapia, vamos para adelante, van a haber posiblemente, sí, claro, consecuencias a nivel, a futuro, pues por todo lo que conlleva una quimioterapia. Y de verdad que en eso Dios cuidó, y yo lo veo como un cuidado. Puede que muchas personas piensen que es parte de la negación, que posiblemente también, pero yo no quería saber las contraindicaciones y todo lo que llevaba la quimioterapia. Porque decía, esto de pronto me va a poner como peor, voy a estar más asustada de si lo que me están poniendo me va a producir esto. Y bueno, aquí en Estados Unidos, antes de que empieces todo el tratamiento, primero te hacen una charla donde te explican informativa, donde te explican todos los pros, todos los contras, todo lo que te va a pasar, todo lo que no te va a pasar. Y el día que yo tenía esa cita, cuando llegué me dijeron, no, esa cita era por la mañana, ya la perdiste, ya necesitas empezar el tratamiento sin saber esto. Y yo en el fondo decía como que, ok, pero pienso en ese momento era como que la negación de, Dios mío, o me hubiese bloqueado más, ¿ya? Entonces empecé el tratamiento sin saber absolutamente nada de lo que iba a sentir ni de lo que iba a pasar. Mi único contacto con el cáncer era con las películas que veías en donde la chica se quedaba sin pelo y le daban náuseas. De resto no tenía más información al respecto. Así que ese fue el tratamiento. Y bueno, después de las quimioterapias, pues cirugía y ya lo que conlleva. Wow, ese pequeño relato que dices que no pudiste llegar a la charla, es como te conocías y sabías que si llegabas iba a producir algo negativo en ti, ¿no? Y como mencionas que Dios tuvo hasta cuidado en ese aspecto para que pudieras recibirlo, pero con una mentalidad más tranquila al Ujú. recibir el tratamiento. Entonces, la pregunta con respecto a la quimio fue, ¿cómo fue esa primer quimio para ti, ya cuando entraste a este proceso? Primero que todo, pues necesitan colocarte siempre, el port es como un aparato que te colocan por donde te van a pasar toda la quimioterapia o el catéter. Sí, aquí le llaman port, pero es el catéter, gracias. Y cuando me colocan este catéter, me pasó algo bien interesante. Yo entro a cirugía y en esa cirugía, porque pues es una cirugía menor, me ponen anestesia, abro los ojos, yo dije, ya pasé todo el proceso, ya. Ya me desperté de esta pesadilla, esto era una pesadilla. Y cuando ya salgo, me dicen, ok, este era el catéter con el cual vas a iniciar tu tratamiento. Yo decía, no, ¿cómo así? No puede ser. Yo pensé que ya se había acabado todo eso. Entonces me lo coloco. Llego ese día a la quimioterapia. Bueno, como a los 3 días llegó a la quimioterapia y empezaron a pasar cosas que empecé a ver de mí, que en realidad antes no era consciente. Cuando llego y me dicen, bueno, te vamos a colocar este medicamento, es tu primer quimioterapia, primero te vamos a colocar esto, lo otro, me explican lo que me van a colocar. Y recuerdo que estaba hablando por teléfono con mi esposo y con Gaby, ellos ahí por cámara mirándome, animándome y todo. Y empiezo a sentirme así mareada y empiezo a gritar y empiezo a decirles, auxilio. Me estoy yendo, me estoy yendo. Se acerca el enfermero y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, me estoy yendo, ¿está bien? Y me di cuenta del tema del control tan grande que yo tenía. Esto se está saliendo de mis manos y no sé cómo controlarlo. Y en ese momento entendí ese nivel de control. Entonces el enfermero me explica, me dice, no, mira,
este medicamento te va a producir esto. Cuando él me dice eso, les cuelgo a ellos, les digo, chicos, necesito enfrentar esto, porque fue en tiempo de pandemia, nadie me podía acompañar. Entonces todo el proceso era un proceso con el Señor directamente. Y recuerdo que ese momento empecé a respirar y en mi mente los pensamientos eran, esto es un tratamiento que va a limpiar mi cuerpo. Esto lo que va a hacer es que va a limpiar mi cuerpo. Y empecé a respirar y me quedé súper dormida. Llegué a la casa. Después de la primera quimioterapia, no lo sabía obviamente porque no contaba con la información. Resulta que ya empecé en un proceso de menopausia. Sin saber esto, entonces salí con los calores de la menopausia, unos calores que venían y me desesperaban. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento estos calores? En la primera quimioterapia, eso fue lo que a mí más me abrumó, ¿no? Por no saber esa información, que en el momento dije, bien, después dije, como que sí era importante, pero bueno, empezaron los calores y un poco de náuseas, pero en realidad yo le decía a Gaby y a Martín, o el Señor me está cuidando muchísimo, o esto para cada persona es un proceso distinto. Y de hecho eso fue lo que el Señor, en un momento me estaba pues bañándome y todo, y me llegaban esas palabras, vive tu proceso como tu proceso, y como tú lo dijiste, Michelle, al comienzo, que cada uno es, como somos únicos, diferentes y distinguidos, las experiencias son exactamente igual. Y fueron las palabras que yo escuché, entendiendo que este proceso iba a ser único, diferente, distinguido, y que si me ponía a mirar los procesos de otras personas, posiblemente iba a vivir el proceso de la otra persona y estaba dejando de vivir mi propio proceso. Sí, claro, eso que mencionas, qué tan importante ver que como todos somos únicos, el proceso de enfermedad, de alguna experiencia, de alguna vivencia es muy, muy diferente. Exacto, y como dices, ya comienzas este proceso de quimioterapia y como nos cuentas por tu parte, pues haciendo lo que estaba a tu alcance y como dices, también cuidándote de no entrar en esta sobre información, pero pues intentando ser como responsable, ¿no? Hacer esto que pues ahora sí que a ti te correspondía, que era esta alimentación, responsabilizarse por todo aquello. Ya metiéndonos un poco en la parte, digamos, interna, que bueno, ya nos contaste mucho de todo lo que estaba pasando adentro. Entendemos que antes de que recibas el diagnóstico, tú ya conocías tu identidad como pueblo de Israel y estabas en lo que se conocen como las raíces hebreas. Y bueno, ¿podrías contarnos rápidamente cómo vivías para Dios pues este diagnóstico? Y que creo que nos contaste un poquito ahorita de cómo fuiste y le dijiste pues al Señor, ¿no? De tengo miedo, pero más como esta religión, cómo entró en este proceso, porque a veces creo que lo vivimos separado, ¿no? La religión y nuestra vida. Entonces, cuando ocurre este momento, ¿cómo lo integras todo o cómo ocurrió todo en tu mente hasta lo que sabías y entendías en este momento? Pienso que en ese momento la religiosidad también salió a flote, ¿no? Porque cuando llega el diagnóstico, recordaba las palabras de Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito es el Señor, ¿no? Y como que dentro de mi ser era, esa es la actitud que necesito tener, bendecir por esta situación y darle gracias al Señor porque lo que estoy viviendo es pues para que Él se glorifique. Y entonces pienso que la religiosidad ahí me jugó un papel bastante importante porque cuando caes en estos pensamientos empiezas a negarte, como tú decías, Joana, empiezas a separar, bueno, pues Dios es perfecto y todo, y tú necesitas estar a la altura para poder enfrentar esto. Entonces, como que no hables del miedo, no hables de, sino Dios es soberano, Dios esto, y era como que, no, es que yo hasta me siento enojada con Dios, decía, me siento enojada porque, y lo decía porque Él permitió esto. Después entendí que en realidad no era ni siquiera un enojo con Dios, sino venía de más atrás porque me sentía desprotegida. En realidad ese era mi enojo de desprotección. Entonces, recuerdo incluso que cuando llegó el diagnóstico y estaba sentada frente a un computador, escucho al doctor que me dice, Judith, te salió un carcinoma. Y yo empecé a temblar y Gaby se acerca y Gaby
me dice, mami, démosle gracias a Dios. Y yo le decía, sí, tienes razón, démosle gracias a Dios. Y obviamente ya lo estaba haciendo porque me había escuchado también a mí todo el tiempo repetirle lo mismo. Y no solo eso, sino que también las personas como que estamos acompañando a la persona, no sabemos cómo qué se dice, o sea, ¿qué digo? ¿Qué hago? No digo nada. Qué bueno, gracias Señor, porque ya se sabe. Entonces, aplicamos eso, ¿no? De Ujú. alabemos a Dios porque pues ya se sabe qué fue lo que pasó, pero no permitimos que sintamos lo que se está sintiendo. Pero bueno, ya mi mamá les cuenta qué pasó después de que le dije que alabáramos a Dios. No, cuando Gaby me dice esto, que pues alabemos a Dios y todo, y yo sí. Y yo empiezo así como, toda esta realidad, no, Señor, ¿qué pasó? Y entonces después hablo, una persona me llama y me dice, no, no, tú necesitas irle para adelante, eso sin miedo, ve para adelante, sin miedo porque el Señor está contigo y acuérdate que el Señor es. Y yo decía, ¿es cierto? Además, yo estoy compartiendo la palabra del Señor a otras personas. O sea, es que esto no me puede llevar, o, sea, o no me va a morir, porque es que el Señor, y esto es muy jocoso y hoy nos reímos, ¿no? Cuando pasan las cosas, pero el Señor me necesita para que yo diga, entonces Él no va a permitir que me pase algo mayor. Entonces, definitivamente la religiosidad me jugó un papel importante. Y después de que me di cuenta de que estaba esa religiosidad, un día me senté con Gaby y con Martín y les dije, quiero que sepan que voy a estar llorando por los próximos días. Necesito llorar, necesito expresar cómo me siento. En estos momentos tengo mucho miedo. Y ellos me miraron y me dijeron, ok, tranquila, puedes llorar lo que necesites. Pero sí fue como salirme de eso de el Señor dio, el Señor quitó, bendito es el Señor. Y decir, no, espérate, ok, está bien, claro, es la palabra del Señor y todo, pero tú también estás viviendo una realidad que necesitas también aceptar, que también necesitas integrar en ti y que también necesitas armarte para poderla llevar adelante. Entonces, pienso que eso fue lo que pasó con esa parte. Se me hace impactante ahorita lo que mencionas y que te permitiste dejar este optimismo religioso. Muchas personas que no se lo permiten, pues viene toda esta confusión y en esta religiosidad, como dices, el siempre sí, gracias y entre más optimista sea, el Señor lo va a solucionar. Y qué bonito que mencionas el permitirte aceptar y vivir todo lo que estabas sintiendo y ahorita que se mencionó mucho el miedo y que en esta temporada hablamos de la religiosidad. Hablando de la religiosidad nos dimos cuenta que uno de los factores que utilizan más estos sistemas es el miedo. Y pues yo te quería preguntar, ¿crees que el miedo que ya se traía de la religiosidad aumentó con el miedo de este proceso? Definitivamente sí, porque era el miedo a, al que van a pensar, de que en qué pecado estoy. Mujer, quién sabe qué pecado está cometiendo para que le dé cáncer, o sea, es que le está dando cáncer, no es una gripa. Y además las enfermedades vienen es porque, pues, posiblemente por maldiciones o por cosas así. Entonces, claro que sentía un peso en mi espalda. ¿Cómo voy a poderle levantar los brazos a otra persona? ¿Cómo le voy a poder decir esto si yo estoy quebrada? O sea, estoy asustada. Y de hecho, una persona me puso en contacto con otra mujer también, pues que practica cristianismo, y hablo con esta mujer y ella también había vivido todo el proceso de cáncer, ya había salido, ya había pasado la cirugía, entonces quería como preguntarle recomendaciones, ¿no? Y me dice ella, le digo, ¿cómo fue tu experiencia? Yo temblaba cuando le preguntaba a una persona cómo era su proceso porque pues tenía miedo de que me dijeran su dolor y todo. Entonces me dice ella, no, mira, yo apenas recibí el diagnóstico, yo empecé a reprender. Y yo le dije, ok. Yo empecé a reprender y yo reprendía y decía que no, que se fuera esa enfermedad, que eso era del enemigo
que yo ya era una mujer sana y declaraba que yo ya era una mujer sana. Yo la escuchaba, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Dentro de mi ser decía, ¿qué hago? Y entonces le dije, ok, ¿y qué pasó? Y entonces me dijo, entonces yo fui a la iglesia y el pastor y todos empezaron a orar, perdón, a orar por mí y todos declaraban sanidad. El caso es que me empezó en estadio 1 el cáncer y ella al final le empezó a crecer el cáncer, le empezó a aumentar y ella llegó ya a empezar el tratamiento en estadio 3 por esperar a que pues sucediera algo, reprendiendo y orando y ayunando. Entonces ella me decía porque yo no podía entender que Dios permitiera que eso me sucediera a mí. Entonces eso también a mí me ayudó a escuchar esto, a entender que nosotros, o sea, que nuestra relación a veces con el Señor es para que Él me dé y para que yo esté bien y no en querer tener una relación con Dios, ¿no? Entonces, claro que sí, me dio mucho miedo el hecho de sentirme juzgada, de pensar qué pecado estaba cometiendo o estábamos cometiendo en familia. Pienso que ese fue como el mayor miedo que sentí, ¿sabes? Te iba a hacer varias preguntas que se respondieron ahorita y más que nada como esta reflexión, pensando en la religiosidad y el daño que se hace, qué atroz cargar la religiosidad en estas enfermedades y nos ha tocado verlo ahorita que contabas esta situación de esta persona y ver cómo por esta ilusión a veces de la religiosidad podemos no estar haciendo lo que nos corresponde y que eso nos corresponde, ¿no? Por esta ilusión y que esto es provocado por la religiosidad. Igual te iba a preguntar como esto de, o acabas de mencionar, ¿no? Estas caretas y que la gente dice, pues, o sea, esta ilusión envuelve la religiosidad de qué van a decir de mí, o sea, uno está enfermo y está pensando en qué van a decir de, o sea, no nos permite pasarlo de la forma más sana, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que algo hice mal y por eso me enfermé, o sea, como tantas cosas y que me imagino que las trabajaste en este proceso. Quería preguntarte otro sentimiento que creo que también es de la religiosidad, bueno, es de la religiosidad y que ya mencionaste un poco, pero te quiero preguntar un poquito más sobre la culpa. ¿Cómo manejaste la culpa o dónde sentiste, en qué áreas sentiste más culpa? Sí, la culpa es otro sentimiento, otra emoción que definitivamente estuvo presente en este proceso y la culpa venía por el hecho de no haber alimentado a David. Lo estaba relacionando con mi falta de haberlo amamantado, porque decía, pude haberme esforzado más para haberlo amamantado. Y si yo lo hubiese amamantado, seguramente esto no me hubiese pasado, posiblemente esto es un castigo que me llegó porque yo no lo alimenté, o sea, soy la peor mamá, entonces es preferible que pierda esta parte de mi cuerpo por no haber hecho mi función como mamá en ese momento, ¿no? Esa era una culpa que estaba. Y otra culpa que inclusive estaba en mis tiempos de meditación con el Señor, y recuerdo que me trajo un recuerdo cuando tenía como 16 años, tenía un novio en ese entonces y este novio pues no salí, ahí los papás casi no lo dejaban salir de su casa. Entonces un día yo quería que él viniera y me visitara y yo le dije, pues dile a tus papás que vas a visitar a una amiga que tiene cáncer. Y ese recuerdo me llegó en ese momento. Yo dije, ¿yo qué hice? Me sentía súper culpable, dije, ¿hasta dónde llegué por buscar la atención que quería? Entonces, esa parte de la culpa, también está la culpa en el hecho de que dejas de hacer tu día a día, de que de que otras personas se van a empezar a ocupar de lo que a ti te corresponde. Ya en las últimas quimioterapias que Gaby no estuvo, porque Gaby estuvo en las primeras, hasta la quinta quimioterapia, ella ya se fue en las dos últimas, y yo veía a mi esposo al frente de todas las cosas de la casa y me sentía súper mal porque decía, yo era la que necesitaba estar con David,
No podía estar cerca de David porque por el tratamiento que me hacían me pedían que estar separada pues de él. Entonces tampoco podía abrazarlo, tampoco podía alzarlo muchas veces y me producía mucha tristeza y pues la culpa ahí venía de mire por ponerse a decir eso cuando tenía 16 años, por no haberlo alimentado, por, por pecadora. Ahora no puede estar cerca de su hijo y cuando siga creciendo él se va a sentir peor porque usted no estuvo. O sea, era por todos los esquinas, por todos los frentes estaba la culpa. Así la experimenté y obviamente por no estar al frente de las cosas de la casa como estaba acostumbrada. Se me hace impactante estos dos sentimientos que son particulares de la religiosidad, pero cargarlos en enfermedades que necesitan tanto de todo lo que ya estaba responsabilizándote, pero esta tranquilidad mental y que estaban ahí autoflagelándote. O sea, se me hace muy fuerte el cargar estos dos sentimientos en estas situaciones tan duras, ¿no? Y bueno, Y si me permites aportar algo ahí con eso que tú dices, efectivamente, ya estás asustado por lo que estás viviendo, te estás sintiendo culpable y vienen de afuera y te dicen, si estás con un diagnóstico como este, no puedes sentir miedo, porque el miedo va a hacer que se te agrande el tumor. Y es como, ¿y cómo dejo de sentir miedo? Entonces empieza la lucha de, no puedo sentir miedo. Yo no puedo sentir miedo, entonces, ¿qué hago? Me pongo a ver cosas que me hagan reír. ¿Qué hago para no sentir miedo y para no sentir culpa porque te vas a morir? Entonces, imagínate, te reprime, ¿sí? Te reprimen las personas que hoy digo con muy buenas intenciones, pero la falta de educación en la parte emocional es muy grande todavía. Entonces, buscan que no sientas eso, pero no por el paciente, sino por ellos, ¿no? Porque no saben tampoco cómo acompañarlo, entonces no saben cómo acompañarlo, entonces tú no sientas. Y llega una persona que te cuenta un testimonio, esa fue otra persona que me cuenta un testimonio que me dice que ella nunca sintió miedo. Yo decía, ¿cómo que nunca sintió miedo? Me decía, no, y tú tampoco, y yo sé que tú también puedes no sentirlo. Tú necesitas alegrarte, seguir viviendo la vida, irte de paseo y disfrutar y no sentir miedo. Y yo decía, entonces me sentía culpable de sentir miedo. Eso era lo que quería decir. Gracias, Joana. sí, hablándolo y a veces no lo vemos, ¿no? En la religión se habla, y no, aquí no hay miedo, aquí no hay culpa, pero vivirlo así que son dos sentimientos que ahí es como, lo mejor es no sentirlos, ¿no? O sea, lo posible, entonces como los ves tan claros porque no lo veas, no lo veas, y lo ves por todas partes, los identificaste. Y bueno, ahorita cuando iniciaste platicando tu diagnóstico, mencionaste que estabas aterrada por el dolor que venía. Y yo te quería preguntar, y fue algo que alguna vez platicamos, ¿cómo viste el dolor y el sufrimiento? Definitivamente lo aprendí en ese proceso. La gran diferencia entre el adolecer y el sufrir. Wow, es una de las grandes lecciones que aprendí de Víctor Frank, esa diferencia y es ese dolor que quería evitar al máximo. Es inevitable. Afuera te hablan mucho te buscan todas las formas para no sentir dolor, ¿no? Pero cuando entiendes que el sufrimiento sí es opcional, ahí es donde llegan las dudas, porque dices, ¿cómo así? Si ya estoy sufriendo por el hecho de lo que estoy viviendo, pero en realidad he podido entender que el dolor es la realidad, pero el sufrimiento es la película que te estás contando de ese dolor que estás experimentando. Entonces, los hechos reales son, hay un diagnóstico, necesitan hacerte un tratamiento. ¿Eso produce un dolor? Claro que sí, porque estás perdiendo tu bienestar de alguna manera. Ahora lo que me empiezo a contar detrás de ello, ¿no? Me voy a morir, me va a doler, me voy a ver horrible, no voy a poder soportar, va a ser demasiado doloroso. Y eso era lo que sumaba ese sufrimiento. Entonces, pienso que es una de las lecciones que para mí han sido más importantes
y que me han ayudado muchísimo ahora, hoy día, a cómo enfrentar de verdad el día a día y momentos de dolor, poderle poner las palabras que son y poder mirar también las interpretaciones que vienen detrás, que al final son las que te traen todo el sufrimiento. Y entonces podríamos decir que el dolor nos escoge, pero el sufrir sí. El dolor nos escoge, no entendí. Sí, o sea, por ejemplo, como dices, tú no escogías pasar dolor, eso era algo que no, pero sí escogías no sufrirlo. Ujú, claro, el sufrir, sí, claro, pero eso lo aprendía más adelante, ¿no? En ese momento no tenía ni idea. De hecho, decía, yo estoy sufriendo. Y efectivamente, sufría por todas las historias que me estaba contando. De hecho, en uno de los momentos que yo le hablaba al Señor en esos momentos que le escribía, que estaba ahorita leyéndolo, y yo le decía al Señor, ayúdame a escuchar tu voz, porque estas voces internas no me dejan escuchar claramente tu voz. Y esas voces eran las que me producían al final ese sufrimiento. Wow, qué gran este aprendizaje y alguna vez que lo platicamos sí me hizo muchísimo reflexionar esto del dolor y el sufrimiento. Y quería hacerte como una última pregunta en este aspecto como de la religiosidad y es esta frase, ¿no? Que el Señor nos pasa por pruebas, ¿no? Que es muy común. ¿Y tú cómo viste esta frase en tanto en el proceso o después? ¿Lo veías como una prueba o hasta como ya mencionaste, ¿no? Como un castigo o si lo llegaste a ver como una prueba? Bueno, en ese momento creo que el Señor ya me había enseñado de alguna manera lo que era la diferencia entre la prueba y la experiencia, ¿no? Lo veía como un momento de debilidad para para que se formara algo en mí. Pienso que sí, en algún momento lo hablamos como familia de esto, es una prueba, Dios quiere algo más de nosotros y nos está pasando por una prueba. Sin embargo, ahora que he entendido que la prueba, el hecho de pasar por una prueba es para que el dueño, el que te está haciendo pasar por la prueba, sepa de qué estás hecha, pero la experiencia es para que sea yo quien me dé cuenta de qué estoy hecha. Y ahí me di cuenta que esta experiencia me mostró que era más fuerte de lo que me imaginaba. Entonces, pero Dios no necesitaba saber eso porque Él ya lo sabía, pero yo sí necesitaba verlo porque me costaba mucho verlo. Entonces, hoy entiendo así esa experiencia. Qué bonito lo que dices. Y bueno, sí te hago otra pregunta de la religiosidad y es, ¿te considerabas una persona religiosa o también en el proceso dijiste, soy una persona religiosa? Era una persona con religiosidad, sí, definitivamente. Y una religiosidad muy, no tanto, pienso que era una religiosidad oculta de alguna manera, ¿no? Porque esa religiosidad en donde quieres mostrar pues la apariencia, en donde todo dentro de tu casa está bien, en donde pues sí hay conflictos, en donde bueno, hay conflictos, pero hay cierta vulnerabilidad. Entonces dices como que no, pues no estoy tan mal, pero este proceso sacó definitivamente a la luz y me dejó desnuda, me dijo básicamente, quiero que mires realmente cómo estás. De hecho, una persona con Gaby, buscamos un día un video de una bailarina que me impactó mucho, una bailarina, creo que, bueno, no recuerdo de dónde, creo que brasileña, y ella pues danza para el Señor y estaba haciendo una obra de una mujer con unos jarrones y cada jarrón tenía el nombre de un pecado. Y cuando ella danzaba, ella decía mentira y se rompía el jarrón y decía tal cosa y se rompía el jarrón. Y cuando llegó a la religiosidad, lo lanzó y no se rompió. Y entonces ella dijo, hay que editar el video.
y volverlo a romper para que se rompa. Y ella escuchó que el Señor le dijo, no, no lo edites, déjalo así, porque es importante que el pueblo sepa que la religiosidad es algo que no se puede romper tan fácil. Y definitivamente hay situaciones como es esta experiencia que vienen y te quiebran ese vaso de la religiosidad y te dejan completamente desnudo. Y lo que dices que he reflexionado de a veces es como, ya vi que soy religiosa, ¿no? Lo que pude ver y es como, pero no tan fácil se quita, o sea, es algo que está tan encarnado y que fueron tantos años, como dices ahorita, la historia que contaste, pues es impactante, que no es fácil y que necesitamos ser conscientes de ello para poderlo trabajar. Y te quería preguntar algo que creo que se hace mucho en la religión y que hasta a mí me ha tocado irlo cambiando, pero me encantaría oír tu opinión sobre orar por sanidad. Interesante esa pregunta. ¿Sabes qué? Cuando llegó el diagnóstico y todo este revuelto, no se me pasó por la mente orar por sanidad. No se pasó esto por la mente. Fue como que no, es lo que hay que vivir. En el fondo estaba, es lo que se necesita para algo. Pero después de como una semana, me llama una persona y me dice, Judy, te quiero contar, mi esposa vivió unas situaciones y nosotros oramos por sanidad para que esto, y el Señor la sanó. Y cuando yo escuché eso dije, wow, yo no he orado por sanidad. Y nosotros ninguno habíamos orado por sanidad en casa. Y ese viernes era precisamente ya inicio para el día de Shabbat. Y llegué de la cita con la oncóloga y me sentía tan derrotada, bueno, tan quebrada y derrotada, que en ese momento mi oración fue, Señor, tú sanabas en el día de reposo. Si tú quieres sanarme, y creo que esa fue parte de mi oración, pero Martín fue el que oró en una oración como de ver mi dolor y mi miedo. Y él en ese momento lo oró, pero sabía que no era que no era la oración que estábamos buscando hacer. Estábamos buscando era simplemente decir, ¿para qué? Y de hecho en un momento creo que le pregunté al Señor, ¿cómo oro, Señor, por esto? ¿Cuál es tu dirección de oración durante este proceso? Wow, y creo que a lo mejor en todos estos abanicos de matices de la religión hay en lugares donde sí es fundamental y yo recuerdo que donde yo me desarrollé y eso sí había un enfermo y era todos ponerse a orar y hacer ayunos, veladas y por eso te hacía la pregunta y pues qué bonito no poder tener esta reflexión y comportarnos más como un Señor, quiero aprender y no, Señor, quiero esto. Sí, bueno, retomando con el estado de salud, como con el aspecto médico, el diagnóstico, te hacen todas las quimioterapias que mencionas, ¿no? Las que necesitabas. ¿Y qué seguía después? ¿Qué seguía? ¿Intervenciones, medicamento? ¿Qué era lo que procedía después de la quimioterapia? Después de la quimioterapia, pues venía la cirugía. Y después de la cirugía necesitaba, bueno, el día de la cirugía me enteré que necesitaba otro tratamiento que era un tratamiento hormonal que necesitaban hacerme porque el cáncer de mama es hormonal, ¿no? Es un cáncer hormonal. Entonces, fue cirugía. Y con el aspecto de la cirugía, ¿cómo fue que tomaste esa decisión, pues sí tan importante que fue pues la intervención quirúrgica, la cirugía y qué pasaba por tu mente? Bueno, fue un tiempo de mucho miedo porque pienso que es una de las decisiones más difíciles que he necesitado tomar. Porque, bueno, no sé cómo sucede en los otros países, pero aquí en Estados Unidos te dan a elegir. Pienso que en ese momento deseaba que el médico me dijera, me hubiese dicho como, esta es tu cirugía, mira Judy, este es el tratamiento y esto es lo que hay que hacer, vamos a quitarte esto y listo.
y ya tú dices como que, ok, pero aquí te daban diferentes opciones. Entonces, mira, hay esta opción, hay esta opción, esta opción. ¿Tú por qué opción te vas? Necesitas meditar, si quieres reconstrucción, si quieres cirugía plástica, después pues de removerte si es que te vas a remover. También hay una cirugía que es la lumpectomy, que es una cirugía muy pequeña en donde solamente remueven un pedacito. La otra es pues la mastectomía, que pues te remueven todo. Eh, y ahí lo que primero se hizo fue pues busqué en el Señor y de hecho lo escribí. Eh, Tengo aquí la fecha en la que le escribí al Señor el 12 de enero del 2020 y le escribí básicamente, papá, tú eres el único que conoce mi todo, por favor guíame hacia ti en oración. Este momento, yo abro a ti mi boca con todas aquellas inquietudes, miedos en cada una de las opciones del proceso y te ruego que me guíes, por favor. Y escribí todas las opciones, todas las opciones. En ese momento recordé como el profeta, el rey, perdón, el rey Ezequías le escribía al Señor como, aquí está, Señor, las cartas, yo te las dejo, tú elige. Y entonces me quedé esperando. Le dije, voy a esperar en ti esa respuesta. La primera opción para mí era pues removerme todo, pero escuché claramente en ese momento la voz del Señor que me decía, si a una mujer, si a una persona le amputan una pierna, ¿piensas que le amputarían la otra por miedo? Se mandaría a amputar la otra pierna y para mí fue como, eh, no. Entonces dije, ok, pienso que ya esta puede ser la decisión. Consulté con una oncóloga que fue no he hablado de ella, pero fue para mí una mujer muy especial en este proceso. Una oncóloga que vivió el proceso de cáncer. Para mí era muy importante porque como oncóloga me hablaba de los dos lados, como paciente y como profesional. Y ella pues me comentó de su cirugía y aquí volvió nuevamente la decisión, de alguna manera volvió a entrar en el contexto en el que estaba. Y el contexto en el que estaba era que sea una recuperación que no traiga muchos riesgos, que también pueda levantarme pronto para poder estar con David, porque el tiempo seguía pasando y de alguna manera eh, esa culpa, ¿no? Muchas veces. Sin embargo, aquí es donde entran esas decisiones que se toman desde el miedo y desde el amor. Y yo le preguntaba al Señor eso, que la decisión que tomara fuera completamente guiada desde el amor, porque desde el temor me quitó todo, honestamente. Pero desde el amor fue como que solamente remueve lo que es necesario. Y la respuesta llegó. La respuesta llegó, para mí fue muy clara. Y cuando fui a informárselo a la cirujana, ella me lo preguntaba, ¿tú estás segura de esta cirugía? Tú estás muy joven, ¿estás segura? Yo le decía, sí, esta es la decisión. Y me dijo, te voy a dar 3 días más para que lo pienses. ¿Estás segura que esta es la decisión que estás tomando? Le dije, sí, es la decisión. Me metí de hecho a internet a mirar fotos de mujeres que se habían operado, a ver cómo se veían. Y me daba muchísimo miedo, ¿no? Era como, ¿cómo me voy a ver? El día de la cirugía me levanté y hice algo que nunca jamás hubiese hecho en otro momento de mi vida y fue tomarle una foto a mis 2 senos y irme para la sala de cirugía y decir, ok, es lo que hay que hacer. Y me fui y bueno, se hizo la cirugía, lo que se necesitaba hacer en ese momento. Qué impresión, porque mencionas que te daban varias opciones y me imagino que también en este aspecto físico y estético podría haber como esa reconstrucción, ¿no? De, bueno, ya de una y hacerte esto y que quedes a lo mejor y muy bien.
pero como mencionas, pasaron muchas cosas por tu mente para poder tomar la decisión que tomaste y me imagino que no fue nada fácil, pero fue la respuesta que se dio en el momento. Creo que fue la respuesta correcta. Y bueno, con respecto a lo físico, hemos mencionado aquí en los podcasts ciertos estereotipos y con el cuerpo y con la parte de, pues, la belleza a lo mejor externa y más como mujeres que en ese aspecto nos gusta ponerle un poco más de cuidado. ¿Cómo fue también ese proceso de la pérdida del cabello y luego como con lo que mencionas de la cirugía, remover una parte de tu cuerpo? ¿Cómo fue pasar todo eso? Bueno, creo que lo del pelo fue con lo que menos problema tuve. De hecho, cuando le pregunté a la oncóloga, le dije, ¿cuál es la peor parte de este proceso? Y ella me dijo la pérdida del pelo. Le dije, ¿me estás hablando en serio? Porque para mí no lo era, pero para muchas mujeres sí, era muy, muy importante. Em, Sin embargo, Dios cuidó esa parte de una manera muy especial, porque mi suegra, ella es una mujer que mira muchas veces lo que yo no miro. Ella mira, por ejemplo, yo estoy pendiente del vestido y ella está pendiente de los aretes. Y como que cuando llega con los aretes es como, oh, es cierto, no los tenía. Y antes de empezar el proceso, ella me llamó y me dijo, Judy, te quiero regalar una peluca. Y yo decía, pero ¿será que sí? La voy a necesitar. Yo creo que de pronto no se me cae el pelo. Pero bueno, en la primera quimioterapia pues se cayó todo el pelo. Em, y cuando me raparon, vino una persona a raparme y una persona dijo una frase muy linda que me quedó grabada y decía que el soldado está listo cuando es rapado. Y ahí entendí que en el ejército del Señor, ¿no? Pues también había soldados que necesitaban también quitarse muchas veces eso, eso que, que necesitaban quitarse. Entonces esa parte, bueno, las cejas, se caen las cejas, por supuesto que hay pérdida de, de los glóbulos rojos, entonces estás muy pálida. Em, pero lo lindo de esto es que mi esposo siempre me encontraba linda, ¿no? Desde siempre Martín ha sido una persona demasiado demasiado romántica, entonces todo el tiempo te ves preciosa así, sin pelo. Un día salí a la calle y pues yo me tapaba la cabeza y le dije, ay amor, tengo tanto calor, me quiero quitar esto. Y me dice, pues dale adelante, sácate eso. Y me lo saqué y sentía el viento en mi cabeza como nunca. Y le dije que eso está maravilloso. Y esa parte, y bueno, con lo de la cirugía, ya la del seno, mi esposo fue el primero que me vio, él fue el que me hizo las curaciones, eh, y él me miraba y me decía, mientras me hacía la curación, me miraba a los ojos y me decía, ¿sabes que te amo y que estás más linda que nunca? Estás espectacular. Y yo le decía, gracias, amor. Y cuando salíamos, eso fue como una parte que para mí fue muy, como que me di cuenta que no había aceptado eso un día que salimos a un parque y pues vi a unas chicas pasar y mi mirada se fue para su pecho. Y ese momento fue como que el tuyo cambió. Y Martín se dio cuenta de eso y él me agarra la mano y me dice, te amo, estás muy guapa, ¿para dónde estás mirando? Mira para acá. Como que me ayudó también en ese momento a sacarme de esa situación porque yo todavía no había aceptado nada. Y cuando lo miré y me apretó duro la mano. Y es algo que él hace mucho cuando vamos juntos, me aprieta la mano como, aquí estás en el presente, ven aquí. Y fue pararme frente al espejo y verlo y decir, me gustaría que la realidad fuera diferente, dándole valor también a eso que estaba sintiendo. No caer en, bueno, me amo, me amo, me amo, me amo y caes en un positivismo tóxico que nada, no alimenta, no ayuda. Pero fue pararme y decir,
Me gustaría que fuera diferente. Me gustaría tener mi pecho como es. Ahora que me guste, no significa que sea la realidad. Y hoy voy a aprender a aceptarme. Y una de las cosas que me di cuenta que no me había aceptado era que no me podía tocar. Me daba mucho miedo tocarme hasta que me dijeron necesitas hacerlo. Y ahí fue donde ya fue muy interesante y esto lo hablo de hecho con las mujeres que el Señor me permite acompañar en sus procesos cuando tienen esa falta de aceptación con su propio cuerpo, es que no lo quieren tocar. Hay un miedo para tocar esa parte del cuerpo, ¿no? Porque es como que no lo toco porque lo rechazo. Y para mí fue un día decidir y tocarme y decir, esta es la realidad y la vas a tocar. Y todo el tiempo tocarme y 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 tocarme para que mi cerebro entienda que había una parte, porque vienen los, bueno, yo los viví, los dolores después de la cirugía, dolores fantasmas que llaman, que tú dices, me está doliendo el pezón, pero es que no hay pezón, pero es que me duele, pero es que no está. Entonces por eso no quería tocarme, pero ya después de que ahí me di cuenta que esos dolores fantasma pues son fantasma, que no los queremos, no les queremos quitar esa, como a un fantasma, no les queremos quitar esa manta y enfrentarlos. Entonces tuve que quitarle esa manta, ese fantasma y enfrentarlo y decir, ok, aquí está, vamos a tocarlo. Así que eso te puedo decir. Wow, me encanta porque precisamente la siguiente pregunta iba a ser cómo has trabajado la aceptación y creo que lo pudiste contar muy bien, porque creo que una de las claves fue también tu esposo, que es Martín, y que pudo darte esas palabras de aliento, de decirte, está bien, aquí estamos, vamos para adelante y no desde, como mencionamos, optimismo tóxico, sino desde la realidad. Esta es la realidad y como mencionas, no ha sido un proceso fácil de no querer aceptar la realidad y qué bonito ejercicio que también pudiste contar el pararte frente al espejo y tocarlo para que lo asimile el cerebro y decir, esto es parte de mí, es mi presente y es mi ahora. Y a lo mejor esta pregunta va también relacionado a esto. ¿Te harías la reconstrucción en un futuro, esa parte que te quitaron del cuerpo? Creo que esa pregunta me la va a hacer mi oncóloga el lunes que tengo cita con ella, porque siempre que voy me hace exactamente la misma pregunta. ¿Y tu reconstrucción para cuándo? La verdad, honestamente, en estos momentos no lo he pensado. Pienso que, bueno, tuve un tiempo de cirugías bastantes. Creo que en estos momentos no, pero tampoco estoy negada si en un futuro se da a hacer algo. Pero en este momento hoy día no lo veo como la prioridad de ya lo quiero hacer. Y creo que también es importante que te va a preguntar en un futuro, te lo vas a cuestionar cuando sea el momento o si también nunca se da el momento, está bien. Cada momento es único, el futuro podría ser muy diferente. Mm. Y bueno, otra pregunta con respecto a lo de terminar el tratamiento, a terminar el diagnóstico, ya pasó la cirugía. Después de todo esto, ¿han venido miedos? Miedos como, que me pase otra vez, miedo que sea en otra parte del cuerpo con respecto a la enfermedad. Sí, pienso que a una persona que ha vivido este proceso, por lo menos a mí me ha pasado, creo que el mayor miedo que se siente o que se puede experimentar es el pensamiento, ¿no? Porque finalmente lo que hablamos del sufrimiento es el pensamiento de decir, ¿y qué tal llegase a volver a suceder? Y de hecho, cuando siento algún dolor en el cuerpo, ya no estoy pensando en, bueno, pues es un dolorcito de estómago, me voy a tomar esto. No, ya estás pensando en, ¿qué tal que sea esto? Necesitamos irnos ya de emergencia. O no tan así, pero sí está el pensamiento ahí constante. Y pienso que hoy de hecho me iba haciendo esa pregunta, decía,
¿qué tal si eso llegara a volver a suceder? ¿Cómo lo viviría? Pienso que Dios ha hecho algo muy grande en mí. Ya no es como que no lo quiero. Obviamente no lo estoy deseando, ¿no? Por supuesto. Pero ya es como ¿cómo lo viviría? Y pienso que el hecho, por lo menos de hacer esa pregunta, pienso que de alguna manera hay un avance. Repito, no lo estoy anhelando ni lo estoy pues aquí diciendo que sí, que venga a ver cómo lo enfrento porque estoy lista. No, 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 no tan así. Pero sí el hecho de tener un poco más de apertura que antes. Antes una resistencia total. Y creo que eso de, no lo estoy manifestando de que me vuelva a enfermar, pero hemos estado mencionando en la charla es también sentirlo, ¿no? Aceptar que lo sentimos y trabajarlo. Ya para ir cerrando esta conversación, esta plática que de verdad ha estado muy, muy linda, nos gustaría saber si tienes algún tipo de recomendación que le darías a las personas que han sido diagnosticadas con cáncer, que están pasando por el proceso de quimioterapia o por todo este diagnóstico que se le puede dar a alguien que se le dice que está enferma de cáncer? Mira, sí, definitivamente recomendación, pienso que es un tiempo de conectar consigo mismo, aunque no es fácil en el sentido de que los pensamientos que vienen, tratas de evitar estar solo para tener esos pensamientos, pero como es tan difícil a veces de pronto ponerte a orar o todo, un cuaderno en mano y simplemente expresar lo que estás viviendo, poder escribir lo que estás sintiendo en la situación, puede ayudar demasiado. En este proceso se calla mucho. De hecho, estuve en un grupo de mujeres que íbamos a remar. Fueron todas mujeres pues, que pasaron el proceso y la idea de remar era pues para ayudar al músculo, ¿no? Entonces nos ponían a la que le quitaron el seno derecho, entonces te sientas a este lado para pues empezar a fortalecer. Y lo interesante de haber estado en ese grupo es que ninguna de las mujeres hablaba de lo que había vivido. Era como un mal recuerdo. Y me di cuenta que para mí también muchas veces ha sido como que acompaño a mujeres, ¿no? En sus procesos. Y es como, bueno, y si llegara una mujer con esta experiencia, ¿realmente estoy lista para acompañarla? ¿Sí? Porque pues lo viví todo, pero honestamente, ¿estoy lista para acompañarla? No, no lo sé. Posiblemente sí, de pronto no me he dado cuenta. Pero bueno, primero que todo, un cuaderno, escribir ayuda muchísimo a soltar, a expresar todo aquello que se está viviendo. Los límites con las personas que traen información de afuera. Es muy importante cuidar tu parte emocional, no reprimirla, no se trata de eso, sino de, de esa vulnerabilidad, decir siento miedo, siento angustia, siento culpa, porque uno a veces o los pacientes dejan de expresar este miedo o estas emociones pensando en sus familiares, lo cual es completamente entendible. Sí vale la pena uno en ese momento, en ese proceso, contar con una persona que lo escuche, no sus familiares todo el tiempo, porque ellos también están viviendo un duelo, ellos también están viviendo un proceso. Buscar la compañía de una persona que el Señor a mitad me permitió, una persona muy especial que se acercó a mí y era la que me decía, puedes llamarme a la hora que tú quieras y puedes llorar, gritar, decirme todo lo que estás experimentando y yo solamente te voy a escuchar. Y fue tal cual. Entonces pienso que esa compañía es vital en estos procesos porque la persona ya está viviendo un dolor y no lo expresa y pues esto también puede generarle pues cierto daño, ¿no? ¿Qué más, qué más recomiendo? Si puedes buscar cosas pues naturales, pero que tú sepas que un autoconocimiento, ¿no? Que si esta persona
le funciona el veganismo, pues bien. Y si tú estás dispuesta a llevar todo lo que implica el veganismo, pues dale. Si no estás dispuesta, bueno, mira algo que se acomode a ti, que tú estés también lista para enfrentarlo, porque no porque le funcionó a esta persona, significa que te va a funcionar a ti. También me gustaría saber más, si puedes compartirnos un poquito del proceso de desintoxicación del cuerpo, porque creo que igual eso es algo que se desconoce muchísimo en el proceso de quimioterapia. Mm, sí, pienso que tú serías más experta en explicarlo, Gaby. No Y- esperaba que yo hablara. pero me parece importante que seas tú la que lo exprese, porque Gaby estuvo, pues con todos estos filtros que pusimos, yo no buscaba información en internet y Gaby, ella fue la que hizo esa parte. Yo no sabía los procesos de desintoxicación y fue algo que me ayudó muchísimo, entonces considero que tú lo conoces mejor que yo, Gaby. Sí, creo que, bueno, entonces ya que me das la palabra aquí, creo que sí es algo muy importante cuando yo estaba investigando información pues al respecto de qué cosas podrían beneficiarle. En cuanto a la desintoxicación del cuerpo fue algo que lastimosamente, pero bueno, encontré fue para iniciar la cuarta quimioterapia porque buscaba y buscaba y buscaba información de qué se hacía en los tiempos donde a ella más duro le pasaba su proceso, era después de la quimioterapia que comenzaban los vómitos, las náuseas y a pesar de que en la primera quimioterapia no le dio tan duro, creo que en la cuarta, quinta sí fue un proceso más difícil, como que iban aumentando en su caso, en su experiencia, no quiere decir que así sean todas, pero sí van aumentando un poquito todos estos síntomas. Entonces, me metí fue a investigar qué tipo de cosas podrían cambiar no, sino regular sus náuseas, sus vómitos, sus calores, todo esto que tenía que ver y solo recomiendo que se busque cómo desintoxicar el cuerpo. Una de las cosas que nos ayudaron mucho fue la sal Epsom, hacer un baños de sal Epsom en, pues, en todo el cuerpo, como en una tina, si es posible, si se tiene, porque esto ayuda a que como las toxinas, como a limpiar estas toxinas del cuerpo y que en ese caso eran como 3 días de yo que le preparaba el bañito a mi mamá, porque ella ni quería hacer nada, o sea, era literal hacerle todo por el cansancio tan terrible que sentía. Entonces, yo le ponía, pues llenaba la tina, le ponía la sal Epsom y aceites esenciales también fueron algo que le ayudaron muchísimo en el proceso, la lavanda, el aceite de menta, luego y ponía estas hojitas o estas flores de caléndula para que le ayudaran a relajar su cuerpo. O sea, hacía una sopa y la proteína era mi mamá dentro de todo este caldo, ¿no? Y mientras que ella estaba ahí, pues la verdad yo sí la presionaba mucho. No quería, pero decía por lo menos que tome un poquito de té, un té de, creo que era tomillo, no, Ujú. no estoy muy Sí. segura, de tomillo, mientras que estaba allí en el agua como que, pues mientras que está tomando el té, está sudando y la sal Epsom está ayudándole a limpiar todo eso, ¿no? Entonces, pues como que ese tipo de recomendaciones ya las extras, pues que cambien las sábanas durante el proceso también, porque pues está como que soltando todo esto el cuerpo a través de la piel y creo que sí es información que puede ayudar muchísimo en el proceso de la persona a pasar cada quimioterapia de una manera un poquito más llevadera, de alguna manera. Creo que esas serían mis recomendaciones por esa parte. Sí, muchas gracias, Gaby, porque igual como dice Judy, tú pudiste conocer un poco más en esta área por los filtros de ya no querer buscar más, ¿no? Para no aumentar más los sentimientos o las emociones que podrían afectar. Y pues para sumar a las recomendaciones, algún libro, un influencer, alguna película o algún recurso que te haya ayudado durante este proceso. Pues mira, estaba ahorita pensando, y de hecho Gaby
encontré una página web, pero no me acuerdo de quién era. Honestamente no lo recuerdo, pero era una persona que vivió todo el proceso, hizo una página web hermosísima en donde daba todas las indicaciones, daba todo el proceso. No sé si la podemos buscar y en caso tal se comparte ya dentro de la información del video. Libros, sí leí un libro que se llama Usted puede sanar su vida. Fue una mujer también que vivió cáncer, pero que hizo un proceso de sanidad en ella misma. Ella nunca se operó ni nada y pues también un testimonio bastante importante. Esto no es nada dentro de la parte de la parte espiritual ni nada, sino es otro tipo de literatura. Ese libro lo escuché y también me parece que está muy, muy interesante todo como ella lo presenta. También leí el libro de Amar lo que es. Es un libro que te lleva a ver la realidad como es, con preguntas, ¿no? Esas preguntas que te hacen, son 4 preguntas que para mí todo el tiempo me las hacía y me ayudaron también bastante. Esa parte, YouTube o YouTubers o algo, no soy mucho de ello. Canciones, sí, pienso que Gaby me mandó una canción muy linda cuando estaba, que era de una artista cristiana que se llama El Proceso de Nancy Amancio y me la mandó en un momento justísimo. Esa canción para mí fue muy importante. Pienso que esas son como las recomendaciones en estos momentos que me llegan. Creo que eso es todo en recomendación. Pues muchas gracias, Judy. Y por último, y no menos importante, a veces nos enfocamos solo en las personas que están viviendo el proceso, es decir, el que fue diagnosticado y que pues es quien está, digamos, más afectado, pero nos olvidamos de las personas que le están acompañando en el proceso. Como ahorita Gaby nos compartió un poquito cómo te ayudaba y que también fue parte del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a una persona que está acompañando a su esposa en este proceso o su mamá o amiga o hija? Bueno, pienso que le diría lo mismo que le diría a la paciente y es que se permita experimentar el dolor, que se permita llorar, que si no lo quiere hacer, obviamente frente a la persona que está viviendo la enfermedad por razones, pues por cuidarla, ¿no? Que lo haga con otra persona externa, eso es vital, una compañía, que cuando no esté de pronto en su mejor momento también sepa marcar esos límites de decir, necesito este tiempo para mí, para poderme fortalecer. Pienso que no reprimir ninguna emoción. Es que considero que ahí es donde está el peor daño. Hace unos días escuché un comentario de una persona que decía que a su esposo no le gustaba que ella llorara y ella estaba viviendo un duelo y no estaba llorando porque su esposo no quería que ella llorara. Entonces, realmente es mayor el daño que se le hace a la persona cuando no se le permite esa expresión. Pienso que primero eso y que ellos también busquen otras actividades para que salgan de estar con la paciente todo el tiempo, que ellos también busquen otro tipo de actividades que también los ayuden como a esa dispersión, ¿no? Bueno, Judy, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Gracias porque a través de tu vida y todo lo que hoy nos cuentas, podemos ver la fidelidad del Señor y ver lo que ha hecho en tu vida y lo que sigue haciendo. Fue muy lindo poder conmemorar y recordar este día contigo, ya que fue una de las razones que el Señor nos usó para perfeccionarnos para Él. Eh, no, a ustedes muchas gracias por este tiempo. En realidad nunca me imaginé en mi vida aportar para una fecha como estas. Y solamente quiero decir algo que me parece importante de algo que leí, y es que nosotras como mujeres necesitamos sanar nuestra parte de feminidad. Quiero citar a un libro, una frase muy importante que me impactó mucho y decía que la desconexión femenina nos debilita porque hemos intentado parecernos a la parte masculina y esto va en contra de nuestra naturaleza. Y ella dice, me pregunto si esta falta de feminismo
tendrá relación con los altos porcentajes de cáncer de mama y de cáncer de cervix. Ambos son órganos sexuales femeninos, los senos como un símbolo de maternidad y de nutrir. El útero tiene la capacidad de gestar, de crear, es una expresión femenina. Estos son órganos que se nutren de feminidad, ¿no? Entonces, muchos casos que ella ve que han sucedido por esto es por mujeres que tienen algún tipo de bloqueo con su feminidad, muchas veces por enojos con su parte femenina y porque han dejado de nutrirse a ellas mismas. Entonces, a mí esta frase me impactó mucho porque yo era una mujer que nutría afuera, pero no me nutría a mí. Era una mujer que efectivamente no era tan consciente de mi necesidad de esa feminidad. Y ahí la pregunta que me gustaría hacer y que sea para meditar es, ¿te gusta ser mujer? ¿Qué tanto te nutres a ti misma? Gracias a ustedes por este tiempo, por este espacio y por permitirme hablar de un tema que, como les dije desde el comienzo, para mí no era fácil, pero el Señor proveyó. Gracias. No, muchas gracias a ti, Judy, por habernos aceptado la invitación a esta charla. De verdad que salimos aprendiendo demasiado y creo que pues más tú en el proceso de lo que viviste fue un antes y un después, me imagino. Así es, muchas gracias por venir, mami. Yo no participé de la entrevista por esa razón, porque pues es mi mamá, yo pasé el proceso y pues escucharlo desde afuera me hizo recordar igual muchas cosas, me hizo llorar igual, pero como dijo Johanna, ver la fidelidad del Señor en tu vida y ver que todo este proceso ha servido o ha sido para un propósito eterno para Él, que fue un instrumento no solo para ti, sino para los que estábamos a tu lado. Entonces, gracias por permitirnos escucharlo, recordarlo, pues para animar a otras personas también en este proceso, ¿no? Igual y quería compartirles que encontré la página, se llama Valeria Benavides, la verdad que la estaba mirando y está muy, muy chévere, por si alguien la necesita, estaba mirando y pues ahí de cómo recibir el diagnóstico, los tipos de tratamiento. Ella tiene muchísimos blogs donde incluso comparte cómo se manejan las emociones, el acompañamiento igual de mi mamá tiene cáncer de mama, ¿qué hago cuando una amiga tiene cáncer de mama? ¿Cómo acompaño a mi esposa en este proceso? Entonces, la verdad que hay material muy, muy lindo en esa página por si desean buscarla y pues si están, que les sirva a alguien, ¿no? Y pues esperamos que este episodio haya podido traer claridad, consuelo y esperanza a quien lo necesite. Pues ya para finalizar nos gustaría contarles que este es uno de los capítulos finales de esta segunda temporada de la religiosidad, pero antes de concluirla por completo, hemos decidido hacer una pequeña serie que se llamará Cartas de una religiosa. En esta serie compartiremos cartas anónimas de personas que han vivido la religiosidad de diferentes maneras. Y pues si ustedes tienen experiencias desde una vida religiosa y les gustaría compartirnos su experiencia a través de una carta de manera anónima, pueden enviarlas a nuestro correo que es renuevo.jmg@gmail.com. Y pues el inicio de esta pequeña serie será el próximo miércoles y pues ya en la descripción del video también dejaremos las redes sociales en donde nos pueden encontrar y recordarles que también tenemos un grupo de Telegram el sábado que acaba de pasar. Tuvimos nuestra reunión mensual y fue muy linda, y que si desean ser parte de estas reuniones pueden unirse en el grupo que tenemos en Telegram. Por si desean unirse les dejaremos el link en la descripción de este episodio y recuerden, Pausa, medita, Escucha y sé.